Todos juntos repite conmigo. Inmensamente feliz el hombre que respeta y obedece a Dios. De eso quiero hablar en esta tarde. Amén. Inmensamente feliz el hombre que respeta. Solamente el versículo 1, mija. Y obedece a Dios. Este es otro principio poderoso, hermano, que si lo practicamos nos ayudará, llenará nuestra vida de abundancia, de felicidad. Todos los principios que le he venido predicando desde el enero hasta la fecha son con el propósito de ponerlos por obra, y que por medio de estos principios revelados en la palabra, la sabiduría de Dios, podamos crecer en felicidad, podamos experimentar verdadera felicidad. A manera de introducción, yo quiero tomar las palabras de don Benito Juárez, que tiene una frase muy célebre. Don Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora escucha bien, por la palabra y por lo que vamos aprendiendo y meditando cada domingo, yo afirmo en esta tarde, hablando del respeto, tomando las palabras de el benemérito de las Américas, hablando del respeto y tomando como base la palabra, afirmo que el respeto a Dios produce verdadera felicidad. Si el respeto al derecho ajeno produce paz, considere que el respeto a Dios, según la revelación de la palabra, produce verdadera felicidad. Tan es así que la sabiduría de Dios le llama inmensamente feliz. Bienaventurado al hombre que teme, tradúzcase como respeto reverente a Dios. Así que respetar a Dios, hermanos, produce verdadera felicidad. Respetar el derecho ajeno produce paz, pero respetar a Dios, hermanos, produce verdadera felicidad. Amén. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado, inmensamente feliz al hombre que teme a Yahvé y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que frente a nosotros hay una promesa de felicidad. Y esa promesa de felicidad está compuesta de dos aspectos que yo quiero profundizar. Dos aspectos que incluyen esta promesa de felicidad. Y vamos al grano. Número uno, de este texto, de esta promesa, se desprende este primer aspecto que yo quiero que todos juntos meditemos. Número uno, hay verdadera felicidad en temer a Dios. Repite conmigo, hay verdadera felicidad en respetar, en temer a Yahvé. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Cómo entendemos la palabra teme o temer? Porque aquel que teme a Yahvé se le llama bienaventurado. Versículo 1, no me lo muevas hasta que yo te diga. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé. Medita por favor un momento en esas palabras. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé. Repítalo conmigo una vez más. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé.
Vamos a ponerle sabiduría a esa palabra. Vamos a aplicarle discernimiento a esa palabra. Porque está de por medio tu felicidad. Está de por medio mi felicidad. Amén. La palabra temer viene de la palabra hebrea yaré. Yaré. Y mira lo que significa. La palabra yaré significa temor reverente. Cuando la Biblia dice el que teme, no está hablando de pánico. No está hablando de ese temor asustadizo. No está hablando de ese temor que produce miedo, pánico, terror. No está hablando de esa clase de temor que te enferma. No está hablando de ese temor enfermizo que te detiene, que te bloquea, que te paraliza. No está hablando de esa clase de temor. Cuando la Biblia dice el hombre que teme a Yahvé, está hablando de respeto, está hablando de reverencia, está hablando de honrar. La palabra yaré significa temor reverente. Y tiene una implicación moral de reverenciar, de honrar, respetar a alguien que representa, que expresa autoridad. En este caso, Dios. O sea que cuando la Biblia está diciendo bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, lo que está diciendo inmensamente feliz todo aquel que honra, que respeta, que reverencia con temor reverente a Dios. Amén. Esa clase de temor, temor reverente, si está en mí, si está en usted, le producirá, le ayudará a vivir con verdadera felicidad. Temer a Dios significa reverenciarlo, honrarlo, respetarlo y vivir con el cuidado de no fallarle. Vivir con el cuidado de no ofenderle. Vivir con el temor de no deshonrarle. Esa clase de temor reverente que te abstiene de pecar, que te limita, que te evita fallarle, que te evita ofenderle, que te detiene en ofenderle, en fallarle, en deshonrarle. Esa clase de temor produce verdadera felicidad en ti y en mí. Temer a Dios es vivir con la precaución de no violentar sus leyes y sus mandamientos. Cuando el creyente vive conscientemente de la autoridad suprema de Dios, habrá temor en su corazón y ese temor le ayudará a vivir en santidad y a no fallarle a Dios. Ese temor de vivir conscientemente de la autoridad que Dios tiene evita que nosotros podamos faltarle el respeto a su autoridad y ofenderle en su santidad. El abstenerse de pecado u ofensa contra la ley de Dios puede experimentar y producir verdadera felicidad en nosotros. Dile al que está a tu lado: hay verdadera felicidad en respetar con reverencia a Dios. Vuélvele a decir: hay felicidad en cuidarse de no fallarle. Dile: ¿quieres ser verdaderamente feliz? Cuídate de no fallarle a Dios. En verdad, hermanos, cuando nosotros nos cuidamos, no le voy a fallar. Cuando usted se cuida en ese aspecto,
por respeto, por honra, usted evita el pecado, rompe con el pecado, se abstiene del pecado, hermano, hay verdadera felicidad. Ahora voy a dar un ejemplo de un hombre que se propuso no fallarle a Dios. Y él dijo textualmente: temo a Dios. Y cuando llegó la hora de la tentación, hermanos, él evitó la tentación, esquivó la tentación, hizo a un lado la tentación. El diablo le trajo una oferta muy codiciable y seductora. Le presentó, le dio, le puso el pecado en charola de plata. Pero como este hombre en su corazón había temor a Dios, él, hermano, prefirió salir huyendo y no caer rendido a la tentación, fallándole a su Señor. Ok, bienaventurado el hombre que teme, entiéndase como temor reverente, honra y respeto a Yahvé. Vamos a ir a Génesis 42, 18. Amén. Mire, Génesis 42, 18. Al tercer día les dijo José. ¿Qué dijo José? ¿Cuántos en esta tarde podrán decir como José: yo temo a Dios? ¿Cuántos varones en esta tarde podrán decir: yo temo a Dios y cuidaré de no fallarle a Dios ni a mi esposa? ¿Cuántas mujeres habrá en esta tarde que puedan decir: yo temo a Dios y cuidaré de no fallarle a Dios ni a mi esposo? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, hijos podrán haber en esta tarde que puedan decir: yo temo a Dios, cuidaré de no fallarle a Dios y no fallarle a mis padres? Es que el temor de Dios te lleva a cuidarte de que no le falles a Dios. ¿Por qué los creyentes pecan? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay fornicación dentro de las congregaciones? ¿Por qué hay adulterio aún dentro de los ministerios, los evangelistas y predicadores? Porque no hay temor de Dios. Cuando el creyente pierde el temor a Dios, no le importará fallar, deshonrar, ofender, violentar la autoridad de Dios y violentar la santidad de Dios. El temor es importante. Primero, porque nos evita pecar. Segundo, porque nos ayuda a mantenernos en felicidad para con Dios y para con la familia. Amén. Entonces José dijo: yo temo a Dios. Y mire, ese temor se tiene que demostrar. ¿Cuántos tienen temor a Dios? ¿En cuántos de nosotros hay temor a Dios o temor de Dios? Se tiene que demostrar. ¿Cuándo lo demostró José? Cuando vino aquella mujer a coquetearle. Cuando entró aquella mujer a seducirle, ¿qué hizo José? Cuando fue tentado en la inmoralidad sexual, ahí en la tentación, cuando venga la tentación de inmoralidad sexual, ahí se pondrá a prueba tu corazón si en verdad hay temor de Dios. Es ahí donde somos probados. Si verdaderamente hay temor de Dios, cuando venga la tentación de inmoralidad sexual, ahí se probará si realmente hay temor de Dios en nosotros. Muchos lamentablemente no han pasado la prueba, han reprobado. Aquellos jóvenes que antes de ir al registro civil, hermano, tienen relaciones sexuales, caen en fornicación, están demostrando de que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Cuando José
fue tentado de inmoralidad sexual. Por temor a Dios, por no fallarle a Dios, prefirió correr y quedar como un cobarde a los ojos de la mujer, pero quedar como un santo a los ojos de Dios. No le voy a mostrar el texto porque usted sabe la historia. Dice que José salió corriendo. Ahora piense usted qué pensaría la mujer aquella. Cobarde, a lo mejor hasta homosexual, Gatorade, le habrá quitado. Pero por temor prefirió que la mujer lo calificara de cobarde, de Gatorade, de homosexual. Pero él por temor se mantuvo fiel en obediencia, limpio, en santidad. Amén. Entonces todo aquel que se guarda para Dios y se guarda de pecar, siempre tendrá verdadera felicidad en su conciencia. Créeme, hay verdadera felicidad en la conciencia, hermanos, cuando nosotros nos guardamos para Dios. Hay verdadera felicidad en tener una conciencia limpia para con Dios. ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia? Cuando yo tengo temor de Dios en mi corazón. Bueno, termino con el primer punto. Vamos rápido. Punto número 2, ya el último. El segundo aspecto, y vamos a regresarnos al Salmo 112, versículo 1. El segundo aspecto, ya miramos cuál es el primer aspecto de esta promesa de felicidad. ¿Cuál es el primer aspecto de esta promesa de felicidad? Temer a Dios. El segundo aspecto de esta promesa de felicidad es en obedecer alegremente sus mandamientos. Porque dice, y en sus mandamientos. O sea, la sabiduría de Dios le llama bienaventurado primero al que teme. Le llama bienaventurado también al que en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que no es obedecer nada más por obedecer. La mayoría de los creyentes obedecen nada más por compromiso. Sí, hermanos, por puro compromiso. Aquí hay personas que obedecen únicamente por puro compromiso. Porque si lo hicieras de buena voluntad, ponga atención a lo que voy a decir, porque voy a pisar callos. Porque si obedecieran de buena voluntad, no tendrían la necesidad de andarles recordando que te tocó traer una soda, que te tocó traer 1 kilo de tortilla, que te tocó traer un paquete de platos. Fíjese. Porque cuando obedecemos de buena voluntad, no hay necesidad que nos anden arreando. Fíjese. Y aún me dan las quejas y ya las pobres hermanas ya no saben y ya ni se atreven a decir a veces o hablarles a ustedes, a los que se les olvidan, porque hay pastores que nos ponen mala cara. ¿Qué es lo que están demostrando? Que obedecen de puro compromiso, pero no de buena manera. Porque cuando tú obedeces de buena manera, te gozas en obedecer. La Biblia dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y cuando tú tienes la capacidad de obedecer con gozo, con alegría, el Espíritu Santo te llama bienaventurado. Así que número 2, hay verdadera felicidad cuando con gozo obedecemos sus mandamientos. Repítalo conmigo, por favor. Hay verdadera felicidad cuando con gozo obedecemos los mandamientos. Escucha, por favor. El de corazón rebelde
mira los mandamientos de Dios como una carga. Sí, hermanos. El creyente de corazón rebelde, todo lo que se le ordene, todo lo que se le mande, lo va a mirar como una carga. Ay, otra vez. Otra vez me tocó. Otra vez el pastor me está pidiendo que haga esto. Otra vez el pastor está hablando de esto. Otra vez el velo, otra vez el diezmo y la lista. El de corazón rebelde mira los mandamientos de Dios como una carga. Otra vez que tengo que perdonar. Otra vez que me tengo que congregar. Ay, otra vez viene la Santa Cena y otra vez el pastor va a estar reprendiendo y exhortando. El de corazón rebelde mira los mandamientos de Dios como una carga. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando de la felicidad? Bueno, vamos a mirar lo opuesto. Mientras el de corazón rebelde mira los mandamientos de Dios como una carga, el creyente de corazón obediente los guarda con deleite. El creyente de corazón obediente se deleita en gran manera en obedecer, en cumplir los mandamientos. Por eso la sabiduría de Dios le llama bienaventurado también aquel creyente que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay creyentes que obedecen a regañadientes, pero hay creyentes que obedecen alegremente. Y a esos creyentes que obedecen con alegría, a esos creyentes que obedecen de buena voluntad, aquellos creyentes que hacen las cosas con obediencia, con gozo, hermanos, Dios les llama bienaventurados. Mire, la mayoría de los creyentes solamente obedecen por puro compromiso. Amén. Pero hay creyentes que obedecen voluntariamente. Y para esos creyentes que tienen la capacidad de obedecer y deleitarse en hacerlo, para ellos es esta promesa de felicidad. Al creyente de corazón obediente que cumple con gozo los mandamientos, mire cómo le llama al Espíritu Santo. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? Bienaventurado. Siempre que usted le obedezca a Dios con buena voluntad, con gozo, usted experimentará verdadera felicidad. Repita conmigo: nuestra obediencia a Dios producirá felicidad en nosotros. ¿Por qué producirá felicidad? Porque podemos saber o entender que cumplimos con toda justicia. Ok. Creo, y esto es una creencia propia, muy personal. Creo que Satanás, por esta razón o por esta promesa, creo en mi corazón, hermanos, que por eso Satanás se empeña en sembrar tanta rebeldía en nosotros desde nuestra niñez. Porque al sembrar rebeldía en nuestro corazón desde muy pequeños, lo que el diablo está provocando es evitar que nosotros podamos ser verdaderamente felices. En cada acción de rebeldía siempre habrá infelicidad en el corazón. Cada vez que caemos en desobediencia, aunque la tentación se mire muy bonita, aunque el pecado se mire muy atractivo, pero si tú sabes que no lo debes de hacer,
Hermanos, después que cometas ese pecado, después que cometas esa ofensa, al final habrá infelicidad en el corazón. Amén. Porque toda clase de rebeldía produce infelicidad. En cada acción, por otro lado, en cada acción de obediencia experimentamos felicidad en la conciencia por haber cumplido con Dios. En este sentido, escuche por favor, hay creyentes tan infelices, pero tan infelices, no porque les falten cosas, porque aún teniendo un carro, aún teniendo un trabajo, aún teniendo salud, aún teniendo un título, aún teniendo un buen puesto en la fábrica o en la planta, aún teniendo materialmente todo, en lo profundo del corazón no son felices. ¿Por qué? Por la rebeldía que hay en el corazón. Amén. Por eso tengamos mucho cuidado con la rebeldía. La rebeldía hunde al creyente en la infelicidad, pero la obediencia lo bendice con felicidad. Dile al que está a tu lado, debes de saber que la obediencia siempre te bendecirá con felicidad. Amén. La obediencia, hermanos, es un poderoso principio de felicidad de la vida cristiana. Lo voy a volver a repetir. La obediencia es un poderoso principio de felicidad en la vida cristiana. Por eso Satanás se empeña en llenar los corazones de los creyentes de rebeldía para hundirlos en la infelicidad, hermanos. Ahora, número 3. Bueno, dije 2, estaba omitiendo un punto, el último. Número 3. Vamos al versículo 2. Lo que vamos a leer a continuación viene como resultado de temer a Dios, de honrar a Dios y de deleitarnos obedeciéndole. Aclaro esto porque la mayoría de los cristianos buscan esto. Oh, yo quisiera que mi hijo fuera gerente, yo quisiera que mi hijo fuera licenciado, yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero, yo quisiera que mi hijo fuera esto y lo otro. Está bien, pero ¿cómo lo lograremos? Haciéndolo primero. Porque número 3, si temer a Dios produce felicidad, si obedecer a Dios produce felicidad, mayor felicidad hay en saber la recompensa de obedecer y de temer y obedecer a Dios. Esto que estoy leyendo a continuación, esto que vamos a leer a continuación, viene como recompensa para aquel que teme y obedece a Dios. Vamos a leerlo. Su descendencia será poderosa en la tierra. Esa frase, otra versión de la Biblia lo traduce así. Lo traduce que habrá, que sus hijos serán personas de autoridad en la tierra. Para aquel que teme a Dios, para aquel que obedece a Dios, hay una promesa de que su descendencia, hermanos, gozará. Los hijos de la gente honrada, así lo traduce la versión del lenguaje sencillo. Los hijos de la gente honrada que teme a Dios, que respeta a Dios, dominarán en la tierra, dominarán en las naciones, dominarán en el país y siempre serán bendecidos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será. ¿Quieres que tus hijos sean personas de autoridad? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? ¿Quieres que tus hijos sean benditos? ¿Cómo lo voy a lograr? Versículo 1. Desde ya yo tengo que empezar a respetar a Dios. Desde ya tú tienes que aprender a respetar a Dios. Desde ya tú tienes que aprender a obedecer con alegría. Todo aquel que obedece a Dios con alegría,
todo aquel que honra a Dios, que respeta a Dios, para ellos es la promesa del versículo 2. Regresémonos al versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué es lo que tú deseas para tus hijos? ¿Qué es lo que deseas para tus hijos? Que les vaya bien, que triunfen en la vida, que sean prósperos, que sean gente de profesión, que tengan buenos puestos en sus trabajos, que gocen de un futuro mejor, que sean personas prósperas y bendecidas. De eso está hablando. Pero para eso tú como padre tienes que respetar a Dios, tienes que honrar a Dios y tienes que obedecerle con alegría. Versículo 3. Oh, mi hermano, queremos todo esto, pero para que esto venga tenemos que respetar a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿A quién se le promete bienes? ¿A quién se le promete riquezas? ¿A quién? Versículo 1. Vamos al versículo 1. Estoy mostrando para que mire el contraste, hermanos. Aparte de que se le prometa felicidad al que teme a Dios, aparte de que se le prometa felicidad al que obedece con alegría, también se le promete, versículo 3, bienes y riqueza. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece. ¿Te das cuenta lo que produce el temor a Dios? No solamente te evita de fallarle a Dios, no solamente te evita de la condenación, no solamente te evita de que seas enjuiciado por Dios, no solamente te evita de que seas condenado. Además, el temor de Dios te enriquece. La obediencia con alegría te enriquece. El temor a Dios te prospera. La obediencia con alegría te prospera. Bienes y riquezas hay en su casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanta miseria en los creyentes? Primero, porque no hay temor a Dios. Segundo, porque no hay obediencia con alegría. Porque hay tanta desgracia en los creyentes. Porque hay tanta carencia en los creyentes. Porque hay tanta limitación en los creyentes. Porque hay, y aunado a la felicidad, aunado a la desgracia, aunado a la miseria, la infelicidad. Porque no estamos honrando a Dios como merece ser honrado. Porque no estamos respetando a Dios como merece ser respetado. Porque no estamos obedeciendo a Dios como deberíamos de obedecerle. No es obedecerle nada más por obedecerle. No, hay que obedecerle con alegría. Ahora sí, el versículo, los tres textos juntos. 1, 2 y 3 y yo termino. Aquí hay sabiduría, hermanos. Es aquí donde tú tienes de ponerle sabiduría al asunto. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé. ¿Cuántos podrán decir en esta tarde: yo voy a respetar a Dios en mi vida? Te pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena respetar a Dios? Bueno, respétalo con tus acciones. Respétalos con tus pensamientos, respétalos con tus decisiones, respétalos con tu compromiso, respétalo con todo, en todo lo que hagas, en todo lo que participes, en todo lo que te involucres. Siempre respeta, honra a Dios. ¿Vale la pena obedecerle a Dios? Sí, en sus mandamientos se deleita en grande manera. ¿Por qué vale la pena? Porque aparte de que nos bendice con felicidad,
Mire, nuestra descendencia, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, tu descendencia después de ti, si tú eres un hombre temeroso, si tú eres un cristiano obediente, Dios promete que tu descendencia sea poderosa en la tierra. Sería una desgracia que tú, siendo creyente, tus hijos salgan drogadictos, tus nietos salgan rateros, tus hijas salgan prostitutas. Sería una desgracia que tu descendencia, hermanos, viviera en maldición y en desgracia, teniendo la oportunidad de obedecerle, de respetarlo, de honrarlo. La generación de los rectos será bendita. Abre bien los ojos y mira, te conviene respetar a Dios, te conviene obedecerle a Dios, porque para todo aquel que le teme y le obedece, la promesa es bienes. ¿Qué más? Riquezas para su casa. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado por medio de la palabra. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de cambiar la miseria. Es tiempo de romper con esa desgracia, hermanos. Es tiempo de acabar con esos hilos, con esas cadenas de maldición. Mire que hay creyentes que por generación y generación, hermanos, caminan en miseria, caminan en desgracia, caminan en maldición, enfermedades, limitaciones y carencias. Aquí te estoy mostrando un poderoso principio para romper con esa maldición que ha estado persiguiendo a tu familia de generación en generación. ¿Cómo puedo acabar con la miseria y la desgracia? Voy a temer a Dios. ¿Cuál fue el futuro de José? ¿Cómo terminó José? ¿Cómo terminó José? Bueno, le pregunto, ¿cómo comenzó José? ¿Cómo comenzó José? Como un esclavo. ¿Y cómo terminó? Como el segundo hombre con mayor autoridad, riqueza en Egipto. ¿Cómo lo logró? Con el temor a Dios. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo, ahí donde estás, y dile: Señor, quiero tener la capacidad de honrarte y respetarte. Dame la capacidad para que yo pueda honrarte como mi Padre. Quiero aprender a honrarte como mi Padre.